Las emociones. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios físicos o psicológicos. La experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción, ya que se trata de un estado brusco en forma de crisis, más o menos violenta y más o menos pasajera. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a la que nos rodea. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas como poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican nuestros estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Aún así, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura o la reacción del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla un poco. Cada persona es diferente. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizajes, caracteres y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. El enojo es una reacción que tiene el sistema nervioso central para manifestarse estar en contra, evadir algún tipo de molestia y obtener algún beneficio. De hecho, llevado a cabo adecuadamente, nos hace competitivos y por eso resulta benéfico. El enojo se da de forma inmediata y anula la parte más lógica y congruente del cerebro para incrementar la actividad cardiovascular y respiratoria. Así, el enojo logra que el individuo se prepare para la lucha o para la huida, donde se incrementan los procesos memorísticos inmediatamente. Al igual, el enojo puede manifestarse con varios niveles de intensidad, dependiendo de la gravedad de los motivos que lo desaten. De allí que un enojo puede expresarse con una amonestación verbal leve o con una furia que incluso puede llegar a ser peligrosa si quien la padece no sabe cómo manejarla. La alegría. ¿Qué es la alegría? Se trata de una emoción agradable que se produce como respuesta a un suceso que percibimos como positivo, es decir, algo placentero. ¿Qué tipos de alegría existen? A pesar de que es desconocido por muchas personas, existen diferentes tipos de alegría y no todas ellas son positivas. Alegría verdadera. La sentimos después de un acontecimiento placentero. Alegría hilarante, como cuando nos cuentan un chiste. Alegría simulada, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta algo que no queremos responder, nos reímos para evitar tener que dar otra respuesta. Alegría maligna, cuando nos reímos de la desgracia ajena. Por ejemplo, alguien en la clase dice mal la lección y sus compañeros se alegran por eso. Alegría patológica. Por ejemplo, la alegría patológica se puede producir en el transcurso de un episodio maníaco. Se trata entonces de un estado de hiperactivación desproporcionado. ¿Qué beneficios tiene la alegría? La alegría verdadera o hilarante tiene muchos beneficios para la salud mental y la física. Disminuye el estrés, mejora la autoestima, el rendimiento y el sistema inmune, brinda más y mejor sueño, incrementa la edad media de vida, da bienestar emocional, ayuda a combatir el dolor y al reírnos hacemos ejercicio. Alegría versus felicidad. Usualmente se utilizan los dos términos como sinónimos, pero no lo son. La alegría se trata de una emoción que suele venir acompañada de bienestar y gozo. No dura mucho tiempo, porque las emociones son pasajeras. La felicidad va más allá de la alegría, porque se trata de un estado general. Es el estado resultante de una prolongación en el tiempo de la alegría. Por ejemplo, las cosas en la vida salen como nosotros queremos, nos va bien en el trabajo, a nivel personal, etc. Y esto hace que seamos felices. ¿Cómo entrenar la alegría? La alegría se puede entrenar y para ello existen una serie de técnicas. Conócete a ti mismo, aprende a pensar de manera positiva, entrena el autoconcepto, trabaja la asertividad, sé empático con los demás, pide ayuda si no eres capaz de entrenar tu alegría o si la alegría inunda tu vida, pide ayuda.
En resumen, la alegría es una emoción que se produce como respuesta a algo placentero. Existen diferentes tipos y no todos ellos son positivos, y es que la alegría simulada, maligna o patológica pueden llegar a ser negativas, tanto para nosotros como para los demás. Es importante que la alegría esté presente en nuestra vida, porque nos genera bienestar. La tristeza. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es un sentimiento frecuente que se puede presentar en diferentes grados de intensidad, desde la tristeza pasajera, que finaliza cuando la causa que la ocasionó desaparece por lo que puede durar minutos u horas, o la tristeza profunda o intensa que puede persistir por varios días o semanas. Puede ser tomada como una señal de un problema más complejo como la depresión, caso que amerita una ayuda profesional. El término tristeza es un sinónimo de desconsuelo, melancolía, pesimismo, nostalgia, desconsuelo, abatimiento, etc. Por su parte, lo antagónico de tristeza es la alegría, siendo un estado de ánimo ocasionado por acontecimientos favorables que produzcan buen estado de ánimo, sonrisas, etc. Por otro lado, la tristeza hace referencia a la enfermedad de los cítricos causada por un virus y transmitida a través de algunos insectos hemípteros de la familia de los áfidos e injertos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción que tiene una función adaptativa, ya que impide que nos arriesguemos en situaciones en las que podríamos salir heridos. Nos ayuda a movilizarnos frente a circunstancias amenazantes o preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar, asumir o afrontar el riesgo de manera adecuada. Por otro lado, cuando el miedo se vuelve muy intenso, pierde dicha función y se convierte en pánico, que es una sensación de miedo extremo y de pérdida de control repentina y abrumadora. Se respira rápidamente y se siente el corazón palpitar con fuerza. Esto puede provocar que nos paralicemos o actuemos de una manera poco eficaz para las situaciones que se perciben como amenazantes. Debido a esto, siempre vamos a reaccionar de una manera diferente unos a otros, ya que no a todos nos da el mismo nivel de miedo y no podemos saber cómo va a reaccionar cada individuo ante esta emoción. Si bien a unos una película de terror podría parecerles muy espeluznante y llegarles a dar miedo a tal grado de no dormir por las noches, algunas otras personas van a dormir 100% tranquilas y sin ninguna preocupación. Sorpresa. Es un estado mental y fisiológico de alteración emocional. Esta emoción es tenerse un sobresalto como respuesta de un evento inesperado. Puede ser neutral y moderada, agradable o desagradable, positivo y o negativa. Esta emoción no es como las demás, ya que no dura largos periodos de tiempo. Solo dura breves momentos, es decir, segundos al momento de que ocurre. ¿Por qué llegamos a sentir sorpresa? Bueno, por estímulos novedosos, la interrupción inesperada de una actividad en curso, los aumentos bruscos en la intensidad de un estímulo, que una persona pase de hablar a gritar. ¿Cuál es la expresión corporal al sentir esta emoción? Bueno, es la siguiente: elevación de cejas, elevación de párpados superiores, apertura de boca, descenso de mandíbula, aperturas de manos e incluso inclinación del cuerpo dependiendo de la intensidad de la sorpresa. La vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Es una emoción que pretende ocultar algún defecto o acción que creemos que si se viera podría provocar rechazo o ser juzgada. Es una emoción que nos lleva a esconder nuestros fallos o caer en exceso de autocrítica para evitar o minimizar la crítica destructiva o el rechazo de los demás. Las críticas que recibimos o tememos recibir y la vergüenza que sentimos activan el sistema de amenaza o protección. La autocrítica es una conducta verbal que pretende producir un cambio en nuestro comportamiento para conseguir o alcanzar algunos de nuestros objetivos y evitar nuestros fallos. La autocrítica lleva implícita una autoexigencia de cambiar, que es parte fundamental
de la autocrítica, un cambio constante y sin retorno. En conclusión, primeramente cabe destacar que no es lo mismo emoción que sentimiento. Una diferencia entre emoción y sentimiento es el origen de los mismos. Lo vemos a continuación. Las emociones son algo más instintivo y automático que llega a generarse sin hacer conciencia de la situación. Simplemente aparecen y llegamos a experimentar de manera más intensa las reacciones que nos provoca en el cuerpo. A diferencia de los sentimientos que dejan de ser instintivos y pasan por una especie de filtro mental, en donde podemos pensar de manera más racional, por lo que valoramos y evaluamos la experiencia. Es decir, los sentimientos hacen referencia a un estado de ánimo y las emociones a una respuesta de corta duración. Las emociones son muy importantes en nuestra vida porque reflejan nuestro mundo interno y lo que interpretamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Asimismo, nos indican cómo estamos evaluando y juzgando las diferentes situaciones que vivimos. También nos permiten conocernos mejor y satisfacer nuestras necesidades y deseos, así como entender muchas de nuestras conductas, ya que las emociones dirigen una gran parte de cómo nos comportamos. Por otro lado, las emociones nos ayudan a tomar decisiones, nos permiten darnos cuenta de nuestros pensamientos y actitudes y nos pueden ayudar a cambiarlos si es necesario. Además, facilitan nuestra adaptación al medio ambiente y nos ayudan a actuar adecuadamente. Existen muchas ideas erróneas que nos dicen que lo importante es siempre sentirse bien. Esto nos lleva a tratar de evitar a toda costa lo que suelen llamarse emociones negativas. Las emociones se suelen calificar como negativas o positivas, cuando en realidad no son ni buenas ni malas. Más bien, podrían calificarse como agradables o desagradables, y considerarse como adaptativas o desadaptativas, adecuadas o inadecuadas, dependiendo del momento en que surgen, su intensidad y la manera en cómo nos afectan. Las emociones son propias del ser humano. Todas cumplen funciones importantes para la vida y todas son válidas. Nadie puede valorar, aprobar o descalificar nuestras emociones, porque estas son subjetivas. Lo que sí puede ser calificado es la manera de expresar emociones. Cada persona es responsable de sus emociones y de lo que hace con ellas. El miedo, por ejemplo, nos sirve para reconocer que nos enfrentamos a una situación peligrosa y que debemos protegernos. La alegría destaca circunstancias placenteras y benéficas y nos estimula a buscar otras similares. Expresar abierta y adecuadamente nuestras emociones nos ayuda a relacionarnos mejor, ya que se facilita una mayor intimidad y permite que las otras personas nos conozcan mejor y nos puedan entender con mayor facilidad.